Hola, yo soy Alejandra Alana Alcántara, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y este video corresponde al reto número 2 llamado la jurisprudencia, que forma parte del módulo juicio de amparo, del cual es asesor el profesor Daniel Humberto Díaz. Mi número de matrícula es el 20025547 y este reto se entrega el 23 de mayo del 2020. Bueno, dentro de este reto se hacen diversos planteamientos a los cuales daré respuesta, los cuales justamente pues están relacionados con el tema de jurisprudencia. Así que vamos a comenzar. El primer planteamiento es, respecto al caso número 1, señala que el método de integración, ya sea reiteración, contradicción de criterios o presentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso, la jurisprudencia de la cual estamos hablando es esta que tiene por registro digital la 161080 y que lleva por rubro facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implique el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. En primera instancia, considero que es muy importante recalcar que esta jurisprudencia, bueno, pues fue emitida justamente en el 2011 durante la novena época y por lo tanto fue integrada con anterioridad a la reforma judicial que tuvo lugar en 2021, una serie de reformas que se dieron en la ley de amparo, entre algunos otros ordenamientos. Por lo tanto, este método de integración de esta jurisprudencia corresponde a los previstos en la ley de amparo vigente en el momento que se emitió, que es en el año 2011, lo cual puede distar un poco de los métodos de integración que se dan o que se encuentran previstos actualmente en la ley de amparo, justamente en razón de esta reforma judicial que se dio el año pasado. Entonces, una vez dicho lo anterior, bueno, pues esta jurisprudencia se integró por reiteración. De hecho, si lo vemos aquí, viene esta parte, pero es importante mencionar porque por reiteración. Antes de la reforma judicial del 2021, la ley de amparo preveía el método de integración por reiteración tanto para los tribunales colegiados como para la Suprema Corte, tanto en pleno como en salas. Y bueno, este criterio justamente se da, o este método de integración se da al tener 5 sentencias dictadas en el mismo sentido de manera consecutiva, es decir, que no sean interrumpidas por otra sentencia dictada en sentido contrario. Lo cual justamente podemos ver que se dieron 5 sentencias en materia de facultad de atracción: 10-2017 PL, 78-2010, 120-2010, 168-2010 y 13-2011, que dieron origen a esta jurisprudencia, tesis de jurisprudencia, que es la 102-2011. El segundo planteamiento que nos hace el reto es respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera jurisprudencia 93-2013 de la décima época fuera sustituida por la jurisprudencia primera jurisprudencia 78-2018 décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte. El segundo caso es justamente este, tiene por registro digital 2018-828 y por rubro Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral. Contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, y es justamente una tesis jurisprudencial que interrumpe otra jurisprudencia. Y bueno, justamente cuando la primera sala interpretó por primera vez las legislaciones objetivas en materia penal, específicamente de los estados de Chihuahua y Durango, pues sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia inicial de formulación de imputación, y cuando esta orden traía consigo un apercibimiento que constaba en una orden de aprehensión en caso de no comparecencia, pues se transgredía el derecho a la libertad deambulatoria, porque justamente se sometía al individuo a una situación de obediencia en razón de pues esta orden de citación. Entonces, digamos que el coartar este derecho se convierte en un acto de imposible reparación, lo cual pues actualiza una de las causales del juicio de amparo indirecto, al tratarse de un acto de imposible reparación, razón por la cual pues la primera sala había determinado que el juicio de amparo indirecto era procedente justamente sobre la orden de citación a audiencia inicial de formulación de imputación. En una segunda reflexión sobre estas leyes, pues la primera sala lo que hace es justamente sustituir dicho criterio
porque, bueno, su argumento central es que la citación de la persona investigada a audiencia inicial de formulación de imputación no es un acto que genere un daño de imposible reparación, no afecta ningún tipo de libertad personal. ¿Por qué? Porque esta orden es simplemente una comunicación que da el juez a solicitud del Ministerio Público para que dicha persona, una persona en específico, se presente a una audiencia. Lo único que se hace es comunicarle que se está requiriendo de su presencia en esta audiencia. Si bien esta orden pudiera traer consigo una orden de aprehensión como apercibimiento, realmente no se está concretando dicho acto en cuanto a la orden de aprehensión. O sea, la orden de aprehensión, para empezar, es un acto condicionado y que depende de un acto futuro y por lo tanto es un hecho que de realización incierta y no podemos hablar justamente de un acto que genere un daño de imposible reparación sobre algo incierto que no se ha realizado. Y es justamente de ahí que la primera sala determina que no procede el juicio de amparo indirecto sobre esta orden, pues por el simple hecho de que realmente no es un acto que genere un daño de imposible reparación. Ahora bien, el planteamiento número 3 que nos hace el reto es respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Del caso número 1 que ya vimos anteriormente, aquí podemos ver que es la novena época, del caso número 2, décima época, y del caso número 3, que veremos más adelante, la novena época. Ahora, en el planteamiento número 4 que nos hace el reto es, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En esta jurisprudencia es la que tiene por registro digital 190663 y por rubro jurisprudencia su aplicación ordena la garantía de irretroactividad de la ley. Si bien, como había comentado en un principio, todas estas tesis, las tres, se dieron antes de la reforma judicial de 2021, que dio justamente cambios sustanciales en los métodos de integración de la propia jurisprudencia. Realmente, en cuanto a términos de obligatoriedad, no ha habido cambios sustanciales. Entonces, si bien pues esta es una tesis jurisprudencial del 2000, ya tiene más de 22 años, pero realmente sigue estando regida bajo el mismo principio de obligatoriedad o bajo los mismos criterios de obligatoriedad. Entonces, aunque no fue emitida digamos que en el cobijo de la nueva reforma judicial, pues se le puede aplicar realmente el mismo criterio, porque ha sido el mismo durante todos estos años. Entonces le podría aplicar el artículo 217 de la Ley de Amparo, donde pues nos dice que justamente esta tesis jurisprudencial que fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para las propias salas de la Suprema Corte y todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Básicamente con el principio de obligatoriedad es que dependiendo de quién sea quien la emita, va a ser obligatoria para todas las personas, para todas las autoridades jurisdiccionales que se encuentren por debajo de ella en cuestión de jerarquía. Y bueno, como aquí básicamente estamos hablando del máximo órgano en cuanto a autoridades jurisdiccionales, que es el Pleno de la propia Suprema Corte, pues básicamente es obligatoria para pues todas las autoridades jurisdiccionales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y bueno, por último, el último planteamiento es, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Bueno, el artículo 223 de la Ley de Amparo nos menciona que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en sentencias que dictan las salas de la Suprema constituyen precedente obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Si bien esto nos menciona este artículo, pues finalmente podemos ver que justamente se encuentra previsto en el capítulo 2, que habla sobre jurisprudencia por precedentes obligatorios. Y como habíamos comentado al principio, esta jurisprudencia, que fue la primera que vimos, no fue emitida bajo tal método de integración, sino que fue por reiteración, por ser anterior a la reforma judicial del 2021. Entonces, realmente esto no se dio a través de una votación, sino que justamente se dio a través,
por el antecedente de 5 sentencias consecutivas dictadas en el mismo sentido. Por eso es que considero que no es aplicable este artículo a esta jurisprudencia. Y bueno, pues a manera de conclusión, justamente pues a través de la jurisprudencia, pues las autoridades judiciales federales realicen una interpretación de la propia ley, lo cual permite que tanto otros impartidores de justicia como incluso la población en general tengamos conocimiento de cómo debe aplicarse la ley y también en qué momento la aplicación de la ley puede generar o está generando una violación a los derechos humanos consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales México forme parte. Justamente como he comentado a lo largo de esta participación, pues la reforma judicial de 2021 realizó cambios sustanciales y bastante importantes en las formas de integración de la jurisprudencia, eliminando, por ejemplo, el método de integración por sustitución, así como la facultad justamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de integrar jurisprudencia a través del método de reiteración, dejando este método previsto únicamente para tribunales colegiados y añade el método de integración por precedentes obligatorios. Es muy importante que se estudie a profundidad la jurisprudencia, sobre todo cuando pretendemos aplicarla, pues dependiendo de quién la haya metido es que podemos saber si la jurisprudencia a invocar pues es de observancia obligatoria para la autoridad jurisdiccional ante la cual pues vamos a estarla invocando. Y bueno, además de que también podemos tener acceso a los antecedentes de las sentencias que dan origen a estas tesis jurisprudenciales, y eso nos permite tener mayor claridad porque incluso si en algún caso o casos que hayan dado origen a esta jurisprudencia pudiese encontrarse uno que fuera similar al caso en el cual queremos aplicarlo, invocar dicha jurisprudencia, pues nos puede dar un poco más de claridad y darnos más seguridad de que sí estamos aplicando la jurisprudencia de una manera correcta. Muchas gracias y espero que esta información sea de ayuda para comprender el tema de la